Nadie creía que María Elena Rodríguez, una enfermera de 28 años que trabajaba turnos nocturnos en un hospital de barrio, terminaría siendo la única persona capaz de salvar 340 vidas a 35,000 pies de altura cuando todos los sistemas del avión comenzaron a fallar simultáneamente. Pero lo que sucedió 24 horas después de ese aterrizaje de emergencia cambiaría su vida para siempre de una manera que jamás pudo imaginar. Mientras los pasajeros gritaban en pánico y la cabina se llenaba de humo, María no sabía que sus manos temblorosas y su entrenamiento médico básico estaban a punto de convertirla en una heroína nacional. Y mucho menos sabía que al día siguiente, el teléfono de su pequeño apartamento sonaría con una llamada que la dejaría sin palabras. Una invitación personal del presidente de la República que transformaría su destino completamente. María Elena Rodríguez nunca se consideró especial. Cada mañana a las 7 de la mañana, después de sus extenuantes turnos de 12 horas en el Hospital General San Carlos, regresaba a su modesto apartamento de un dormitorio en el 5º piso de un edificio sin ascensor. Sus vecinos la conocían como la enfermera silenciosa, siempre con su uniforme azul marino, caminando apresuradamente por los pasillos con una sonrisa cansada pero genuina. Su rutina era predecible y tranquila. Desayunaba café negro con pan tostado mientras revisaba los mensajes de su madre, doña Carmen, quien vivía en un pueblo a 3 horas de la ciudad. «Millo, ¿cuándo vas a venir a visitarnos? Tu papá pregunta por ti todos los días», le escribía religiosamente cada mañana. María siempre respondía lo mismo. «Pronto, mami. Este mes está muy ocupado en el hospital». Lo que sus compañeros de trabajo no sabían era que María llevaba un secreto desde la infancia. Cuando tenía apenas 8 años, su abuelo Miguel, un exparamédico veterano de la Cruz Roja, la había entrenado obsesivamente en técnicas de emergencia. «Las manos que saben salvar vidas nunca tiemblan cuando más se necesitan», le repetía mientras le enseñaba a hacer vendajes, RCP y primeros auxilios avanzados en el patio trasero de su casa. Durante años, María practicó en muñecos que su abuelo fabricaba con trapos viejos. Aprendió a mantener la calma bajo presión extrema, a pensar rápidamente en situaciones de vida o muerte y a nunca rendirse cuando las probabilidades estaban en contra. Su abuelo había perdido muchos compañeros en accidentes de ambulancia y estaba determinado a que su nieta estuviera preparada para cualquier emergencia que la vida le presentara. «Un día, cuando menos lo esperes, estas habilidades salvarán vidas, María Elena», le decía su abuelo con los ojos brillantes. «Y ese día recordarás por qué practicamos tanto». Pero esos días de entrenamiento parecían lejanos ahora. A los 28 años, María se sentía atrapada en la monotonía hospitalaria. Administraba medicamentos, cambiaba vendajes, consolaba a familias preocupadas, pero nunca había enfrentado una verdadera emergencia donde sus habilidades especiales fueran necesarias. Su vida amorosa era inexistente. Sus ahorros, mínimos. Sus sueños de viajar por el mundo como enfermera internacional parecían cada vez más irreales. Cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana de su apartamento hacia el aeropuerto internacional, viendo los aviones despegar hacia destinos desconocidos, preguntándose si alguna vez tendría el valor de abordar uno de ellos. Sus compañeras del hospital la describían como competente pero reservada. Su supervisora, la enfermera jefa Patricia, siempre elogiaba su precisión técnica. «María tiene manos de oro y una calma envidiable», decía en las reuniones mensuales. Pero nadie realmente conocía la intensidad del entrenamiento que llevaba en su sangre. El único lujo que se permitía era su vuelo anual para visitar a su prima Sofía en la capital, un viaje de 2 horas que representaba su única aventura del año. Era en uno de esos vuelos rutinarios, el vuelo aéreo nacional 847, donde María se dirigía para celebrar el cumpleaños de Sofía, que su vida tomaría un giro completamente inesperado. Mientras abordaba el avión esa mañana de viernes, vistiendo su ropa civil favorita, una blusa blanca y jeans azules, María no tenía idea de que las lecciones de su abuelo Miguel estaban a punto de ser puestas a la prueba más extrema de su vida. Y que en menos de 24 horas, estaría parada frente al espejo de su apartamento, preparándose para la llamada telefónica que cambiaría todo. El vuelo aéreo nacional 847 despegó a las 10:45 de la mañana sin ninguna indicación de lo que estaba por suceder. María se acomodó en el asiento 14C, junto a la ventanilla, observando cómo la ciudad se hacía más pequeña mientras ascendían hacia las nubes. A su lado, un empresario de mediana edad revisaba documentos en su laptop, y del otro lado del pasillo, una familia con 2 niños pequeños se preparaba para lo que claramente eran unas vacaciones muy esperadas. Los primeros 45 minutos del vuelo fueron perfectamente normales.
María leyó algunas páginas de su libro, una novela romántica que había comprado en el aeropuerto, mientras escuchaba el ronroneo constante de los motores. La azafata pasó ofreciendo bebidas y snacks. Todo parecía rutinario, predecible, seguro. Entonces, a las 11:32 de la mañana, María sintió algo extraño. Un cambio sutil en el sonido de los motores. Como enfermera, había desarrollado un oído hipersensible para detectar cambios en los ritmos cardíacos de los monitores hospitalarios. Este sonido le activó la misma alarma interna. El ronroneo constante ahora tenía una irregularidad casi imperceptible, como un corazón que comienza a fallar. María miró por la ventanilla. Las nubes se veían normales, el cielo azul se extendía infinitamente. Pero su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Flashback. Su abuelo Miguel la tenía de pie en el patio, con los ojos vendados. María Elena, en las emergencias reales, no siempre puedes ver el peligro antes de que llegue. Debes aprender a sentirlo. Escucha, siente, confía en tu instinto. Cuando algo se siente mal, prepárate para actuar. Él hacía ruidos extraños alrededor de ella, sonidos de máquinas fallando, gritos distantes, sirenas rotas. ¿Qué escuchas? Algo está mal, abuelo. Bien. Ahora, ¿qué haces? Me preparo para ayudar. María se quitó discretamente el cinturón de seguridad y se asomó hacia el pasillo. Las azafatas caminaban normalmente, pero una de ellas, la más joven, con cabello rubio recogido, tenía una expresión ligeramente tensa mientras hablaba por el intercomunicador con la cabina de pilotos. A las 11:35 de la mañana, el primer indicio visible llegó. Las luces de la cabina parpadearon. Una vez, dos veces, luego se estabilizaron. Los pasajeros apenas lo notaron, pero María vio como la azafata rubia intercambiaba una mirada preocupada con su compañera mayor. El empresario a su lado levantó la vista de su laptop. ¿Notaste eso?, le preguntó a María. Sí, respondió ella, sintiendo como su pulso comenzaba a acelerarse. Probablemente solo turbulencia eléctrica. Pero María sabía que no era turbulencia. A las 11:38 de la mañana, el avión experimentó una sacudida violenta. Esta vez, todos los pasajeros lo sintieron. Los niños comenzaron a llorar. Las azafatas se agarraron de los asientos para mantener el equilibrio. El capitán activó la señal de cinturones de seguridad con un ping que resonó por toda la cabina. «Señores pasajeros», hable Capitán Rodríguez desde la cabina de pilotos. Sonó la voz por los altavoces, pero María detectó una tensión verle y controlada en su tono. «Estamos experimentando algunas turbulencias menores. Por favor, manténganse en sus asientos con los cinturones abrochados». Flashback. María Elena, cuando las autoridades dicen que todo está bien, pero su voz dice lo contrario, ahí es cuando más alerta debes estar, le explicaba su abuelo mientras simulaban emergencias. Los líderes mienten para evitar el pánico, pero tú debes leer entre líneas. Escucha no solo las palabras, sino el miedo detrás de ellas. María se puso el cinturón, pero mantuvo los músculos tensos, lista para moverse. Su entrenamiento de enfermería le había enseñado a leer a las personas, y la voz del capitán le estaba diciendo que esto no eran turbulencias menores. A las 11:42 de la mañana, las cosas empeoraron dramáticamente. El avión se inclinó abruptamente hacia la izquierda. No una inclinación normal de navegación, sino un movimiento brusco, antinatural, como si el piloto hubiera perdido control momentáneamente. Los compartimentos superiores se abrieron, derramando equipaje por el pasillo. Las máscaras de oxígeno se desplegaron automáticamente, colgando como serpientes amarillas ante los rostros aterrorizados de los pasajeros. «Dios mío», gritó una mujer 3 filas detrás de María. «Nos vamos a estrellar». El pánico comenzó a extenderse como un virus. Los niños lloraban inconsolablemente. Un hombre mayor en el asiento 8 hiperventilaba, su rostro volviéndose pálido y sudoroso. Las azafatas corrían por el pasillo, pero María podía ver que ellas también estaban asustadas. Flashback. Su abuelo la había puesto en situaciones simuladas de pánico masivo. Cuando todos pierden la cabeza, tú debes mantener la tuya. El pánico es contagioso, pero la calma también. Convierte en el ojo del huracán, María Elena. Sé el punto de tranquilidad que otros necesitan. María se puso su máscara de oxígeno y luego se dirigió inmediatamente hacia el hombre que hiperventilaba. «Señor, soy enfermera», le dijo con voz firme pero calmada. «Necesito que respire conmigo. Inhale por 4 segundos. Mantenga».
Exhale por 6. Conmigo. Mientras ayudaba al hombre, María escuchó fragmentos de conversación urgente entre las azafatas. Sistema hidráulico principal falló. El copiloto dice que los controles no responden. Necesitamos preparar para aterrizaje de emergencia. A las 11:45 de la mañana, María supo que estaban en peligro real. El capitán volvió a hablar, pero esta vez su voz había perdido toda pretensión de calma. Señores pasajeros, estamos experimentando dificultades técnicas múltiples. Vamos a intentar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Las azafatas les darán instrucciones para la posición de emergencia. Por favor, mantengan la calma y sigan todas las instrucciones. Flashback. En las crisis reales, María Elena, habrá un momento donde tienes que decidir, ser víctima o ser heroína. Ese momento llegará sin aviso. Y cuando llegue, todo tu entrenamiento, toda tu preparación, se reducirá a una sola pregunta. ¿Vas a ayudar o vas a esconderte? María miró a su alrededor. Vio terror puro en 340 rostros. Vio azafatas jóvenes que claramente no habían enfrentado una emergencia real de esta magnitud. Vio pasajeros en pánico que podrían lastimarse a sí mismos o a otros si la situación empeoraba. Y entonces, el avión comenzó a descender rápidamente. No era un descenso controlado. Era una caída. María sintió sus oídos destapándose violentamente. Los compartimentos superiores que quedaban abiertos vomitaron más equipaje. El ruido de los motores ahora sonaba completamente errático. Uno rugía mientras el otro parecía fallar intermitentemente. A las 11:47 de la mañana, María Elena Rodríguez tomó la decisión que cambiaría todo. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se dirigió hacia el frente de la cabina, donde la azafata rubia luchaba por mantener la calma mientras intentaba coordinar los procedimientos de emergencia. «Soy enfermera registrada», le dijo María firmemente. «¿En qué puedo ayudar?» La azafata, cuya placa decía Patricia, la miró con ojos llenos de alivio y desesperación. «Los pilotos dicen que tenemos múltiples fallas de sistemas. Pérdida hidráulica, problemas eléctricos, un motor intermitente. Y tenemos al menos 12 pasajeros en crisis médica, ataques de pánico, problemas cardíacos, un diabético que se está descompensando». María sintió como su entrenamiento tomaba control. El pánico se desvaneció. Su mente se aclaró. Sus manos dejaron de temblar. «Necesito acceso a cualquier equipo médico que tengan a bordo», dijo María. «Y necesito que me ayudes a identificar los casos más críticos primero». Mientras el avión continuaba su descenso errático hacia un destino incierto, María Elena Rodríguez, la enfermera silenciosa del Hospital General San Carlos, estaba a punto de descubrir que toda su vida la había preparado para este momento. Pero aún no sabía que en menos de 24 horas estaría contestando una llamada telefónica que la dejaría sin palabras. El aterrizaje de emergencia apenas había comenzado. A las 11:48 de la mañana, mientras el avión aéreo nacional 847 perdía altitud a una velocidad alarmante, María Elena Rodríguez sintió que todo su entrenamiento convergía en este momento singular. El terror que había estado conteniendo se transformó en una determinación férrea que reconoció inmediatamente. Era la misma sensación que había experimentado durante las simulaciones de emergencia con su abuelo Miguel. «Patricia, necesito que me escuches con mucha atención», le dijo María a la azafata mientras se agarraba del respaldo de un asiento para mantener el equilibrio. El avión se sacudía violentamente cada pocos segundos. «Vamos a dividir la cabina en sectores. Tú tomas la parte delantera, yo me encargo de la trasera. Necesito saber exactamente qué suministros médicos tienen». Patricia, con las manos temblando, abrió el compartimento de emergencias médicas. «Tenemos 2 botiquines básicos, un desfibrilador automático, tanques de oxígeno portátiles y algunos medicamentos para emergencias cardíacas», dijo mientras el contenido se desparramaba por el piso debido a otra sacudida brutal. Flashback. María Elena, en una emergencia real, tienes que hacer tri mental instantáneo, le explicaba a su abuelo mientras simulaban un accidente masivo en el patio trasero. Identifica quién está en peligro inmediato de muerte, quién puede esperar y quién puede ayudarte. Nunca trates de salvar a todos al mismo tiempo. Prioriza, actúa, muévete al siguiente. María escaneó rápidamente la cabina. Sus ojos entrenados identificaron inmediatamente los casos más críticos. Asiento 8A. Hombre mayor, aproximadamente 65 años, sudoración profusa, respiración errática. Posible infarto. Asiento 12B.
Mujer joven hiperventilando severamente, labios azulados. Crisis de pánico evolucionando hacia alcalosis respiratoria. Asiento 19F. Hombre de mediana edad inconsciente. Espuma en la boca. Probable convulsión diabética. Asiento 23D. Niña de unos 8 años con crisis asmática, sin inhalador visible. Asiento 26A. Mujer embarazada con contracciones prematuras, sangrado vaginal visible. Patricia, gritó María por encima del rugido irregular de los motores. Necesito que te quedes con el hombre del asiento 8A. Dale oxígeno y monitorea su pulso. Si se pone azul, grítame inmediatamente. María se dirigió primero hacia el asiento 19F, el hombre inconsciente. Su entrenamiento le decía que un diabético en coma podía morir en minutos si no recibía atención. Se arrodilló junto a él, sintiendo como el avión se inclinaba peligrosamente hacia la derecha. Señor, ¿puede escucharme? María le levantó los párpados. Pupilas dilatadas, piel pegajosa, respiración superficial. Hypoglucemia severa. Revisó sus bolsillos buscando medicamentos para diabéticos. Encontró un glucómetro e insulina, pero no glucagón de emergencia. Flashback. Cuando no tienes los medicamentos ideales, María Elena, improvisas con lo que tienes. La creatividad salva más vidas que la perfección. Le enseñaba a su abuelo mientras le vendaba los ojos y le daba suministros limitados para resolver emergencias simuladas. Patricia, ¿tienen azúcar en la cocina del avión? Gritó María. Sobres de azúcar para el café, respondió Patricia desde el frente de la cabina. Tráeme todos los que puedas. Mientras esperaba el azúcar, María se dirigió hacia la niña asmática en el asiento 23C. La pequeña luchaba por respirar, sus labios tomando un tinte azulado peligroso. Su madre la sostenía, llorando desesperadamente. Soy enfermera, le dijo María a la madre. Ella tiene asma conocida. Sí, pero olvidamos el inhalador en casa, sollozó la madre. ¿Se va a morir? María evaluó rápidamente las opciones. Sin inhalador y con el avión en crisis, sus opciones eran limitadas. Recordó una técnica de emergencia que su abuelo le había enseñado. Flashback. En el campo de batalla, María Elena, no siempre tienes equipos médicos. A veces tienes que usar técnicas primitivas pero efectivas. El vapor caliente puede abrir las vías respiratorias cuando no hay broncodilatadores. Patricia, necesito agua caliente del termo de café. Ahora, gritó María. ¿Y toallas? Mientras Patricia corría a buscar los suministros, el avión experimentó la sacudida más violenta hasta ahora. Las luces se apagaron completamente por 5 segundos aterradores. En la oscuridad, María escuchó gritos, el ruido de objetos cayendo, y por primera vez, su propio corazón latiendo furiosamente en sus oídos. Cuando las luces de emergencia se encendieron, María vio que la situación había empeorado dramáticamente. El hombre del asiento 8A estaba inconsciente. La mujer embarazada sangraba más abundantemente. Y del intercomunicador llegó la voz desesperada del capitán. Azafatas, preparen para impacto. Hemos perdido ambos sistemas hidráulicos. Aterrizaremos en aproximadamente 8 minutos. Repito, preparen para impacto. Flashback. María Elena, habrá momentos donde todo se desmorona al mismo tiempo. Es ahí donde los verdaderos profesionales se distinguen de los aficionados. No te paralices por la magnitud. Enfócate en una vida a la vez, una acción a la vez. Salva lo que puedas salvar. María tomó la decisión más difícil de su vida. No podía salvar a todos, pero podía maximizar las posibilidades de supervivencia para el mayor número posible. «Escúchenme todos», gritó María, su voz cortando a través del pánico como un cuchillo. «Soy enfermera registrada. Vamos a aterrizar en 8 minutos. Cada segundo cuenta». Se dirigió a los pasajeros más capaces. «Usted, señor del traje azul en el asiento 15, venga aquí. Usted, señora rubia del asiento 20, necesito su ayuda. Usted, joven del asiento 11, acérquese». Con movimientos rápidos y precisos, María organizó un sistema de tri improvisado. Asignó al hombre del traje azul para mantener presión en la hemorragia de la mujer embarazada. Puso a la señora rubia a cargo de mantener al diabético inconsciente en posición de recuperación. El joven recibió instrucciones para ayudar con la respiración artificial al hombre con infarto. María tomó los sobres de azúcar que Patricia había traído y los disolvió en un poco de agua. «Necesito que abran su boca», le dijo al diabético inconsciente mientras le aplicaba el líquido azucarado debajo de la lengua y en las encías, donde podría absorberse rápidamente. Para la niña asmática,
Improvisó una tienda de vapor usando agua caliente y toallas. «Respira el vapor, sweetheart», le dijo en un español mezclado con inglés que la niña parecía entender. «Va a ayudarte». Pero entonces, a las 11:53 de la mañana, ocurrió lo impensable. El avión entró en una caída libre. Durante 15 segundos que se sintieron como una eternidad, María y todos los pasajeros experimentaron ingravidez total. Los objetos flotaron por la cabina. Los gritos se volvieron surrealistas en el aire enrarecido. María se aferró a los asientos, viendo como todo su trabajo de Tri se desintegraba en el caos. Cuando los pilotos recuperaron control parcial, el avión se estabilizó. Pero María sabía que habían perdido mucha altitud muy rápidamente. 3 minutos para el impacto. Sonó la voz del capitán, ahora abiertamente desesperada. María miró a su alrededor. El diabético había recuperado parcialmente la consciencia gracias al azúcar. La niña asmática respiraba un poco mejor con el vapor. Pero el hombre con infarto estaba empeorando, y la mujer embarazada había perdido mucha sangre. Flashback. En los últimos minutos antes del impacto, María Elena, no se trata de curar. Se trata de posicionar para la supervivencia. Protege las vías respiratorias, previene las hemorragias masivas, asegura las posiciones de impacto. La medicina de trauma se vuelve medicina de supervivencia. Con 2 minutos restantes, María tomó decisiones rápidas de supervivencia, colocó al diabético en posición fetal para proteger órganos vitales. Vendó fuertemente la hemorragia en la mujer embarazada. Puso almohadas alrededor de la cabeza del hombre con infarto. Aseguró a la niña asmática entre 2 adultos para crear un sándwich humano protector. 1 minuto, gritó Patricia desde el frente. María corrió hacia su propio asiento, pero en el último segundo vio algo que la hizo detenerse. Un niño pequeño, de unos 5 años, estaba solo en el asiento 25B. Sus padres probablemente estaban en pánico y no se habían dado cuenta de que él no estaba en posición de emergencia. Flashback. Nunca abandones a un niño, María Elena. Nunca. Los adultos pueden cuidarse solos en el último minuto, pero los niños necesitan protección. Si solo puedes salvar una vida más, que sea la de alguien que tiene toda una vida por delante. María corrió hacia el niño. No había tiempo de llegar a su propio asiento. Se arrojó sobre él, cubriéndolo con su cuerpo justo cuando el avión aeronacional 847 tocó tierra con un impacto que sacudió cada átomo de su ser. El ruido era ensordecedor. Metal retorciendos. Pasajeros gritando. El rugido de los frenos de emergencia luchando contra una velocidad imposible. El avión rebotó una vez. 2 veces. Derrapó hacia la izquierda, luego hacia la derecha. María sintió como si estuviera dentro de una licuadora gigante. Y luego, después de lo que parecía una eternidad pero probablemente fueron solo 45 segundos, el avión se detuvo. Silencio total por 3 segundos. Luego, el sonido más hermoso que María había escuchado en su vida. La voz del capitán, temblorosa pero viva. «Señores pasajeros, hemos aterrizado. Evacúen la aeronave de manera ordenada. Las puertas de emergencia están abiertas». María se levantó lentamente, sus oídos zumbando, su cuerpo dolorido pero funcional. Miró al niño debajo de ella. Estaba consciente, asustado, pero aparentemente ileso. «¿Estás bien, campeón?», le preguntó. El niño asintió, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. María se dirigió inmediatamente a verificar sus pacientes. El diabético estaba consciente y coherente. La niña asmática respiraba normalmente. El hombre con infarto tenía pulso fuerte. La mujer embarazada había dejado de sangrar. Mientras ayudaba a evacuar a los pasajeros, María no tenía idea de que entre los 340 sobrevivientes había un reportero de televisión nacional que había documentado todo en su teléfono. No sabía que las imágenes de ella corriendo por el pasillo, organizando el tri, protegiendo al niño durante el impacto, ya estaban siendo enviadas a las redes sociales. Y definitivamente no sabía que en menos de 24 horas, esas imágenes llegarían al escritorio del mismísimo presidente de la República. Mientras salía del avión por la rampa de emergencia, con el niño de 5 años tomado de su mano, María Elena Rodríguez pensó que lo más difícil ya había pasado. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca pudo imaginar. Cuando María Elena Rodríguez bajó del avión aeronacional 847 con el pequeño Dio tomado de su mano, no esperaba encontrar lo que la esperaba en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de la capital. Docenas de ambulancias, camiones de bomberos, equipos médicos de emergencia, y algo que jamás había visto en su vida.
Una multitud de periodistas con cámaras apuntando directamente hacia ella. «Ahí está», gritó alguien entre la multitud. «Esa es la enfermera». María parpadeó, confundida. ¿Cómo sabían que era enfermera? ¿Por qué la estaban filmando? Ella solo había hecho lo que cualquier profesional médico habría hecho en su situación. Nada más. Pero lo que María no sabía era que durante los 47 minutos que duró la emergencia aérea, un pasajero llamado Roberto Mendoza, reportero de investigación del Canal Nacional de Noticias, había estado documentando todo con su teléfono. Sus vídeos mostraban a María corriendo por el pasillo en pánico, organizando el tri improvisado, salvando vidas una por una, y finalmente arrojándose sobre pequeño Diego para protegerlo durante el impacto. «Señorita Rodríguez», gritó una reportera empujando un micrófono hacia su rostro. «¿Puede decirnos cómo se siente después de salvar 340 vidas?» Yo no salvé 340 vidas», tartamudeó María, todavía en shock. «Solo hice mi trabajo. Soy enfermera». «Pero usted organizó todo el rescue médico», insistió otro reportero. «Los vídeos muestran cómo usted tomó control cuando los profesionales de vuelo estaban en pánico». María miró hacia atrás, hacia el avión. Los paramédicos estaban subiendo los pasajeros más críticos a las ambulancias. El diabético caminaba por su propio pie. La niña asmática corría hacia sus padres, respirando normalmente. El hombre que había tenido el infarto estaba sentado en una camilla, consciente y hablando con los médicos. La mujer embarazada era transportada cuidadosamente, pero estaba despierta y su hemorragia se había detenido. «Todos sobrevivieron», murmuró María, apenas creyéndolo ella misma. «Todos los 340 pasajeros y tripulantes sobrevivieron», confirmó el comandante de bomberos Miguel Herrera, acercándose a María con una expresión de profundo respeto. «Señorita Rodríguez, en mis 25 años de experiencia en rescates aéreos, nunca he visto una emergencia médica manejada con tanta eficiencia por un civil. Su tri salvó vidas». Las palabras del comandante fueron captadas por todas las cámaras presentes. En cuestión de minutos, el vídeo del comentario estaba siendo transmitido en vivo por 5 canales de televisión nacional. El pequeño Diego, todavía aferrado a la mano de María, miró hacia arriba con sus ojos grandes y brillantes. «Señorita María, ¿eres un ángel?». La pregunta del niño, captada por los micrófonos, se volvió viral instantáneamente. 2 horas después, Hospital Central La Capital. María había insistido en acompañar a los pacientes más críticos al hospital para asegurar la continuidad de su cuidado. Mientras esperaba en la sala de emergencias para saber el estado final de sus pacientes, una multitud creciente de personas comenzó a llegar. Primero llegaron las familias de los pasajeros. «Usted salvó a mi esposo», dijo Carmen Morales, con lágrimas en los ojos, refiriéndose al hombre diabético. Los doctores dijeron que si hubiera estado inconsciente 5 minutos más, habría entrado en coma irreversible. Usted le salvó la vida con azúcar de café. Luego llegó la madre de la niña asmática, Sofía. Mi hija no dejaba de hablar de la doctora María, que le hizo respirar vaporcito mágico. Los médicos dijeron que su improvisación con el vapor caliente fue brillante. Las familias siguieron llegando, una tras otra. La esposa del hombre con infarto. Los padres del pequeño Diego. Cada uno tenía la misma historia. María había salvado a su ser querido cuando nadie más sabía qué hacer. Lo que comenzó como agradecimientos familiares se había convertido en algo mucho más grande. El lobby del hospital estaba lleno de gente. Pasajeros del vuelo, sus familias, personal médico, reporteros y ciudadanos comunes que habían visto las noticias y querían conocer a la enfermera heroína del vuelo 847. Día Fernando Castillo, director del Hospital Central, se acercó a María con una sonrisa que no había mostrado en años. «Señorita Rodríguez, lo que usted hizo hoy representa todo lo mejor de nuestra profesión médica. Su hospital debe estar muy orgulloso». «Trabajo en el Hospital General San Carlos», respondió María tímidamente. «Es un hospital pequeño en las afueras de la ciudad». «No por mucho tiempo», sonrió Díaz Castillo misteriosamente. 6 horas después, estudios de televisión nacional. María se encontró sentada en el estudio de programa de noticias más visto del país, primera línea informativa. La conductora, Ana Patricia Vázquez, la miraba con una mezcla de admiración y curiosidad profesional. «María Elena, toda la nación quiere saber. ¿De dónde sacó el entrenamiento para manejar una emergencia de esta magnitud?». María pensó en su abuelo Miguel, en todas esas tardes practicando tri en el patio trasero, en los muñecos de trapo que él fabricaba para simular víctimas.
Mi abuelo era paramédico. Él me enseñó que las manos que saben salvar vidas nunca tiemblan cuando más se necesitan. La cita de su abuelo se volvió tendencia nacional en redes sociales en menos de una hora. ¿Y qué sintió cuando se dio cuenta de que todos habían sobrevivido? María pausó, sintiendo las lágrimas formar en sus ojos por primera vez desde el aterrizaje. Sentí que mi abuelo estaba orgulloso. Él murió hace 2 años sin saber si su entrenamiento realmente funcionaría en una emergencia real. Hoy, él recibió su respuesta. Lo que María no sabía era que su entrevista estaba siendo vista en una televisión muy especial, la del despacho presidencial. Presidente Carlos Mendoza estaba cenando con su familia cuando su esposa, la primera dama Elena Ruiz, le llamó la atención hacia la televisión. Carlos, tienes que ver esto. Esta joven enfermera salvó a 340 personas en un avión que casi se estrella. El presidente miró la entrevista, vio los vídeos del rescate, escuchó los testimonios de los sobrevivientes. Cuando María mencionó a su abuelo paramédico, el presidente pausó su cena. Elena, ¿sabes lo que representa esto para nuestro país? Una enfermera de un hospital público pequeño acaba de demostrar que el heroísmo no viene de los títulos o las posiciones. Viene del entrenamiento, la dedicación y el amor por servir a otros. El presidente tomó su teléfono y marcó un número directo. Secretario de Salud, habla el presidente. Necesito toda la información sobre una enfermera llamada María Elena Rodríguez del Hospital General San Carlos. Y quiero una reunión mañana para discutir el nuevo programa nacional de entrenamiento en emergencias médicas que vamos a crear en su honor. Cuando María finalmente regresó a su modesto apartamento en el 5º piso, encontró algo increíble. Sus vecinos habían decorado todo el edificio con pancartas que decían «Bienvenida a casa, heroína nacional y gracias por representar nuestro barrio con honor». Doña Rosa, la vecina de 70 años que apenas le hablaba antes, estaba esperándola en el pasillo con lágrimas en los ojos. «Mija, toda la vida pensé que los héroes eran personas importantes de la televisión. Nunca supe que vivía al lado de uno». María subió las escaleras lentamente, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. En su apartamento, encontró 47 mensajes de voz en su teléfono, 312 mensajes de texto y 1,247 solicitudes de amistad en redes sociales que ni siquiera sabía que tenía. Pero el mensaje que más le emocionó era uno de su madre. «Mija, tu papá y yo vimos las noticias. Estamos tan orgullosos que no podemos parar de llorar. Tu abuelo Miguel estaría tan feliz. Te amamos». María se sentó en su pequeña sala, mirando por la ventana hacia el aeropuerto donde 12 horas antes había sido una enfermera anónima subiendo un vuelo rutinario. Ahora, las luces de los aviones que despegaban y aterrizaban le parecían diferentes. Ya no representaban destinos inalcanzables. Representaban posibilidades. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Señorita Rodríguez», habla la secretaria de prensa del Palacio Nacional. «El presidente de la República quiere hablar con usted mañana. Estaría disponible para recibir una llamada a las 10 de la mañana». María casi deja caer el teléfono. ¿El presidente? «Sí, señorita. El presidente Mendoza quiere felicitarla personalmente y discutir algunas oportunidades muy especiales que podrían interesarle». Después de confirmar la llamada, María se quedó sentada en silencio por varios minutos. En 24 horas, había pasado de ser una enfermera desconocida a ser reconocida como heroína nacional. Los medios la llamaban el ángel del vuelo 847. Los pasajeros que salvó la llamaban milagro viviente. Los médicos del hospital la llamaban ejemplo de excelencia profesional. Pero para ella, todavía era simplemente María Elena Rodríguez, nieta de Miguel Rodríguez, que había aplicado las lecciones aprendidas en un patio trasero para salvar vidas cuando más importaba. Lo que no sabía era que la llamada del presidente al día siguiente cambiaría su vida de maneras que ni en sus sueños más ambiciosos había imaginado. Mientras se quedaba dormida esa noche, rodeada de cartas de agradecimiento y flores de familias de sobrevivientes, María sintió por primera vez en años que su vida tenía un propósito más grande. Mañana, descubriría exactamente cuán grande podía ser ese propósito. A las 10 de la mañana del día siguiente, el teléfono de María Elena Rodríguez sonó exactamente a la hora prometida. Ella había estado despierta desde las 5 de la madrugada, incapaz de dormir, revisando una y otra vez lo que podría decirle al presidente de la República. ¿Cómo se habla con el líder de un país? ¿Qué esperaba el de una enfermera de un hospital pequeño? «Señorita Rodríguez». La voz era cálida, paternal, completamente diferente de lo que había escuchado en los discursos televisados. «Sí,
Señor presidente, respondió María, su voz apenas un susurro. María Elena, permíteme llamarte así. Quiero que sepas que lo que hiciste ayer no solo salvó 340 vidas. Salvaste la fe de una nación entera en el poder del servicio público y la excelencia profesional. El presidente pausó, permitiendo que sus palabras se asentaran. María Elena, he estado despierto toda la noche pensando en ti, en tu historia, en lo que representas para nuestro país. Y he tomado una decisión que espero cambies tu vida para mejor. María sintió su corazón acelerarse. ¿Qué tipo de decisión, señor presidente? Te estoy ofreciendo la posición de directora nacional del nuevo programa de entrenamiento en emergencias médicas que vamos a crear en honor a tu heroísmo. Será un programa que entrenará a enfermeras, paramédicos y personal de emergencias de todo el país en las técnicas que tú aplicaste ayer. María casi deja caer el teléfono. Pero, señor presidente, yo solo soy una enfermera de un hospital pequeño. No tengo experiencia dirigiendo programas nacionales. María Elena, ayer demostraste algo que no se puede enseñar en ninguna universidad. Liderazgo bajo presión extrema. Tienes algo que nuestro sistema de salud necesita desesperadamente. Y además, no estarás sola. Te asignaremos un equipo de los mejores expertos en educación médica del país. La conversación duró 45 minutos. El presidente le explicó que el programa incluiría entrenamiento obligatorio en manejo de emergencias para todo el personal médico nacional, simulaciones de crisis en hospitales públicos y privados, un currículum basado en las técnicas que ella había aplicado en el vuelo, centros de entrenamiento en las principales ciudades del país, intercambios internacionales con los mejores programas de emergencias médicas del mundo. Tu salario será equivalente al de un director de hospital nacional, añadió el presidente, y tendrás un presupuesto de 50 millones de pesos para el primer año. Después de colgar, María se sentó en su pequeña sala, mirando por la ventana hacia el aeropuerto. En menos de 48 horas, había pasado de ganar un salario básico de enfermera a ser ofrecida una posición que la convertiría en una de las funcionarias de salud más importantes del país. La ceremonia de nombramiento de María Elena Rodríguez como directora nacional del programa de entrenamiento en emergencias médicas fue transmitida en vivo por Televisión Nacional. Vestida con un traje azul marino elegante que había comprado para la ocasión, el primer traje de su vida, María se encontró parada junto al presidente frente a cientos de periodistas y funcionarios del gobierno. Hoy, declaró el presidente Mendoza, no solo estamos reconociendo el heroísmo de una mujer extraordinaria. Estamos lanzando una revolución en la preparación médica de emergencias que salvará miles de vidas en los años venideros. Cuando le pasaron el micrófono a María, ella pensó en su abuelo Miguel, en las tardes practicando en el patio, en todos los años que se sintió invisible en el hospital. Señor presidente, funcionarios del gobierno, compañeros de la salud, comenzó María, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Hace una semana era una enfermera anónima que pensaba que su mayor contribución al mundo sería cuidar pacientes una cama a la vez. Hoy me doy cuenta de que podemos multiplicar nuestro impacto cuando compartimos nuestro conocimiento y entrenamos a otros. Sus palabras fueron recibidas con una ovación de pie que duró 3 minutos. Mi abuelo Miguel me enseñó que las manos que saben salvar vidas nunca tiemblan cuando más se necesitan. Pero hoy quiero añadir algo a esa lección. Las manos que enseñan a otras manos a salvar vidas multiplican su impacto infinitamente. El programa de María había crecido más allá de las expectativas más optimistas del gobierno. El Centro Nacional, ubicado en un edificio de 5 pisos en el corazón de la capital, entrenaba a 200 profesionales médicos cada mes. Las técnicas de tri improvisado que María había desarrollado en el vuelo se habían convertido en protocolo estándar en hospitales de todo el país. Directora Rodríguez, le dijo a Carmen Sánchez, una de las instructoras principales del centro, los datos del primer semestre son increíbles. Los hospitales que han implementado nuestros protocolos han reducido la mortalidad en emergencias en un 23%. María estaba revisando los reportes cuando recibió una llamada que la emocionó profundamente. Era Patricia, la azafata del vuelo 847. María, tienes que saber algo. Me inscribí en tu programa de entrenamiento para personal de aviación. Quiero aprender lo que tú hiciste ese día. Quiero estar preparada si algo así vuelve a pasar. Esa conversación le dio a María una idea que cambiaría todo nuevamente. María Elena Rodríguez se encontró parada en el podio principal de la Conferencia Internacional de Medicina de Emergencias en Ginebra, Suiza, dirigiéndose a 2,500 profesionales médicos de 47 países. Su presentación, titulada Tri de Crisis,
salvando vidas cuando los sistemas fallan. Había sido seleccionada como la ponencia principal del evento. Colegas, comenzó María en inglés, un idioma que había aprendido intensivamente durante el último año. Hace 18 meses era una enfermera que nunca había salido de mi país. Hoy estoy aquí porque una crisis me enseñó que la medicina de emergencias no se trata de tener el equipo perfecto o el ambiente ideal. Se trata de maximizar la vida con los recursos que tienes disponibles. En la audiencia estaban representantes de la Organización Mundial de la Salud, directores de hospitales internacionales y ministros de salud de docenas de países. Todos habían venido a aprender sobre el protocolo Rodríguez, como se había empezado a conocer internacionalmente las técnicas de emergencia que ella había desarrollado. Mi programa en nuestro país ha entrenado a más de 3,000 profesionales médicos en el último año, continuó María. Pero más importante, hemos creado una red de entrenadores que están llevando estos conocimientos a comunidades rurales donde nunca antes había llegado entrenamiento médico especializado. Al final de su presentación, Dr. Margaret Thompson, directora general de la OMS, se acercó a María con una propuesta que la dejaría sin palabras por segunda vez en su vida. María Elena, la Organización Mundial de la Salud quiere ofrecerte la posición de asesora global en preparación para emergencias médicas. Necesitamos que lleves tu programa a países en desarrollo de África, Asia y América Latina. María Elena Rodríguez estaba arrodillada en el suelo polvoriento de un campo de refugiados sirios, enseñando técnicas básicas de tría a voluntarios locales que hablaban árabe, kurdo y algo de inglés. A su lado, Amira, una refugiada de 19 años que había sido estudiante de medicina en Damasco antes de la guerra, traducía las instrucciones de María a los otros voluntarios. Amira, puedes decirles que cuando no tienen gasas estériles, pueden usar cualquier tela limpia, le dijo María mientras demostraba cómo detener una hemorragia con un pedazo de sábana. Durante los últimos 2 años, María había viajado a 23 países, estableciendo programas de entrenamiento en emergencias médicas en lugares donde los recursos eran limitados pero la necesidad era enorme. Había entrenado a parteras en Uganda a manejar complicaciones del parto, había enseñado a maestros rurales en Guatemala técnicas básicas de primeros auxilios, había capacitado a pescadores en Filipinas en rescate acuático y reanimación cardiopulmonar. Doctora María, le dijo a Mira usando el título que los refugiados habían decidido darle, mi hermano pequeño está vivo porque usted me enseñó a reconocer los signos de deshidratación severa. Sus técnicas salvaron a mi familia. Esa noche, en su tienda básica en el campamento, María escribió en su diario, hoy entendí por qué todo pasó como pasó. El vuelo 847 no fue el final de mi historia. Fue el comienzo. Cada vida que salvé ese día se ha multiplicado en cientos de vidas salvadas por las personas que he entrenado. María había regresado a su país para establecer la primera maestría en medicina de emergencias y crisis que combinaba entrenamiento médico con liderazgo en situaciones extremas. Como directora del nuevo programa académico, había diseñado un currículum que era estudiado y replicado en universidades de todo el mundo. Estudiantes, les dijo a los 45 alumnos de su primera cohorte, van a aprender técnicas médicas avanzadas, pero más importante, van a aprender a pensar bajo presión, a liderar en el caos y a multiplicar su impacto entrenando a otros. Entre sus estudiantes estaba Diego Morales, el pequeño niño de 5 años que ella había protegido durante el aterrizaje del vuelo 847. Ahora tenía 8 años y había convencido a sus padres de llevarlo a una de las conferencias públicas de María. Señorita María, le dijo Diego después de la conferencia, cuando sea grande, quiero salvar vidas como usted. ¿Me puede enseñar? María se arrodilló para estar a la altura de Diego. ¿Sabes qué, campeón? Ya me estás ayudando a salvar vidas. Cada vez que le cuentas a alguien lo que pasó en el avión, estás inspirando a esa persona a estar preparada para ayudar a otros. Eres parte de mi equipo. En una ceremonia especial en las Naciones Unidas en Nueva York, María Elena Rodríguez recibió el Premio Internacional de Innovación en Salud Pública por haber establecido programas de entrenamiento en emergencias médicas en 67 países, entrenando directamente a más de 15,000 profesionales de salud e indirectamente impactando a más de 200,000 personas. El protocolo Rodríguez, como fue oficialmente nombrado por la OMS, se había convertido en estándar internacional para manejo de emergencias médicas en situaciones de recursos limitados. Durante su discurso de aceptación, María reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con un vuelo rutinario 5 años atrás. Hace 5 años, pensé que mi contribución al mundo sería limitada a los pacientes que pudiera atender directamente en mi turno hospitalario. Hoy,
Nuestros programas han tocado vidas en 6 continentes. Pero lo más importante no son los números. Lo más importante es que hemos demostrado que el heroísmo no es un talento nato, es una habilidad que se puede enseñar, practicar y multiplicar. María Elena Rodríguez, ahora de 33 años, dirige la Fundación Global Miguel Rodríguez para Preparación en Emergencias Médicas, nombrada en honor a su abuelo. La fundación opera en 89 países y ha entrenado a más de 50,000 profesionales de salud directamente. Pero más allá de los números y reconocimientos internacionales, María ha descubierto algo que cambió su perspectiva sobre el propósito de la vida. He aprendido que cada uno de nosotros tiene un vuelo 847 minutos esperándolo, dice María en las conferencias que da alrededor del mundo. Un momento donde todo nuestro entrenamiento, toda nuestra preparación, toda nuestra experiencia convergen en una oportunidad de impactar vidas de manera extraordinaria. La pregunta no es si ese momento va a llegar. La pregunta es, ¿estarás preparado cuando llegue? Los programas de María han evolucionado para incluir entrenamiento en escuelas primarias y secundarias en técnicas básicas de primeros auxilios, aplicaciones móviles que guían a personas en entrenamiento médico a través de emergencias comunes, redes comunitarias de respuesta rápida en barrios de bajos recursos, protocolos especiales para emergencias durante desastres naturales, programas de intercambio internacional para jóvenes interesados en medicina de emergencias. Mi historia comenzó con una crisis, concluye María en cada una de sus presentaciones. Pero se transformó en propósito cuando entendí que mi responsabilidad no terminaba con salvar esas 340 vidas en el avión. Mi responsabilidad era multiplicar esa capacidad de salvar vidas en otros. Cada uno de ustedes tiene habilidades únicas. Tienen conocimientos que alguien más necesita. Tienen experiencias que pueden enseñar a otros. La pregunta es, ¿qué van a hacer con eso? No necesitan esperar a que un avión esté cayendo para convertirse en héroes. Pueden convertirse en héroes hoy enseñando a alguien algo que saben, preparando su comunidad para emergencias o simplemente manteniéndose listos para el momento cuando alguien los necesite. Porque al final del día, los verdaderos héroes no son aquellos que salvan vidas una vez. Los verdaderos héroes son aquellos que preparan a otros para salvar vidas por el resto de sus vidas. Mientras María mira hacia el futuro desde su oficina en el Centro Global de Entrenamiento en Emergencias Médicas, un complejo de 15 edificios que emplea a 340 personas de 34 países diferentes, ella sabe que su historia es prueba de algo que su abuelo Miguel siempre le dijo. Las manos que saben salvar vidas nunca tiemblan cuando más se necesitan. Pero las manos que enseñan a otras manos a salvar vidas crean un legado que durará para siempre. El vuelo 847 aterrizó hace 5 años. Pero el viaje de María Elena Rodríguez hacia un impacto global apenas está comenzando. Y en algún lugar del mundo, en este mismo momento, alguien que fue entrenado por uno de los programas de María está aplicando el protocolo Rodríguez para salvar una vida. Esa persona probablemente no conoce a María personalmente. Probablemente no sabe que las técnicas que está usando fueron desarrolladas por una enfermera tímida durante una emergencia aérea. Pero está demostrando la verdad más poderosa de todas. El heroísmo se multiplica. Las vidas salvadas crean más vidas salvadas. Y una persona preparada puede cambiar el mundo, una emergencia a la vez. ¿Cuál será tu vuelo 847? ¿Estarás listo cuando llegue tu momento? La historia de María Elena Rodríguez nos enseña que todos tenemos un héroe dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para emerger. La diferencia entre aquellos que cambian el mundo y aquellos que simplemente lo observan no es el talento nato o la suerte. Es la preparación. Es el entrenamiento. Es la voluntad de actuar cuando otros se paralizan. Y más importante, es la visión de que nuestro impacto no termina con una sola acción heroica, se multiplica cuando enseñamos a otros a ser héroes también. Tu momento llegará. La pregunta es, ¿qué harás cuando llegue?